Em, ¿Qué les había que mandado te- algo de teoría? Mandó algo de teoría, pero mucho no entendí. Mandó sobre lípidos, Mm, las funciones, ácidos grasos, ácidos grasos esenciales, ácidos grasos cis trans, no sé si lo copié bien, sí, eh, colesterol, triglicéridos. bien. Sí, Eh, esos temas son todos los que aparecen entre los dos trabajos, por lo que fui viendo. Genial. Bueno, los lípidos son básicamente lo que nosotros conocemos como grasas, ¿sí? En los alimentos, por ejemplo. Son compuestos de carbono. Todo lo que ahí ella te dio como teoría son todos moléculas que se llaman, bueno, biomoléculas, y se llaman así porque, bueno, son todas de origen natural y además todas están compuestas por carbono e hidrógeno, ¿sí? La diferencia que puede existir entre una y otra es, por ejemplo, que los lípidos, además de tener carbono e hidrógeno, tienen oxígeno, ¿sí? En algunos casos pueden estar unidos a, por ejemplo, azufre, nitrógeno, ¿sí? Pero generalmente la base es carbono, hidrógeno, oxígeno. Esos son los lípidos. Puede aparecer el flúor también, pero bueno, no es lo más común. Como dijiste vos, bueno, van a aparecer dentro de los lípidos lo que llamamos ácidos grasos, ¿sí? Tienen algunas características que, si no me equivoco, había un punto que era medio teórico, uno de un cuadrito que te decía que sumes lo que consumía una persona en un día, ¿puede ser? Sí. Bueno, viste que te daba la cantidad de calorías, creo que era, te decía cantidad de Em, calorías o gramos. sí, calcular las calorías ingeridas por un joven que consume todos los alimentos del cuadro en un día. Perfecto. Bueno, cada lípido, cada ácido graso va a entregar, digamos, una cierta cantidad de, por ejemplo, de calorías. Y lo que van a hacer es que constituyen la mayor cantidad de energía que nosotros consumimos. Que nosotros consumimos. Bueno. Los ácidos grasos, como vos dijiste, pueden ser cis o trans. Eso depende de la ubicación donde tengan un doble enlace. ¿Vos te acordás de lo que eran los alcanos, los alquenos y los alquinos? Sí, más o menos. No me acuerdo exacto cómo se clasificaban, pero eran por cantidad de enlaces también, ¿no? Exactamente, vos tenías los alcanos, que iban a tener enlace simple, todos los enlaces que tenían eran simples. Para nombrarlos los terminabas en ano. Por ejemplo, si tenían 4 carbonos, era un butano. La nomenclatura era esa, según la cantidad de carbonos. ¿Eso te lo acordás? Sí. Bien. Después tenías los alquenos, que vamos a tener algunos de este tipo acá en los lípidos, que tenían doble enlace, y bueno, terminaban en eno. Al momento no te dio ninguno que sea alquino, la profe en este caso, pero eran los que tenían triple enlace, ¿sí? Y terminaban en ino. Bien. Bueno, entonces nosotras vamos a tener, dentro de los que vamos a hacer, la mayoría con un enlace simple y algunos con enlace doble. Los que tengan este enlace doble son los que nosotros vamos a llamar insaturados. No sé si leíste ahí que había un punto que te decía clasificarlos o indicar cuáles son saturados o insaturados. Ahora te digo, a ver cuál era el punto.
creo que era uno de los últimos puntos. Ah, sí, del segundo trabajo práctico. Ah, el segundo, ahí está. Que te daba ella te daba 3 ejemplos y te iba preguntando si eran saturados o insaturados. Bueno, vos vas a poder identificar si un lípido o un ácido graso es saturado o insaturado si tiene, por ejemplo, doble enlace, nosotros lo llamamos insaturado, ¿sí? Se le llama así porque digamos que cuando tiene enlaces simples es como que está más comprimido, simplemente eso, como para explicarlo de una manera. Entonces, con enlace simple vas a tener lo que son los saturados. Entonces estos no tienen doble enlace. Bien, bueno, eso es del lado de teoría. Después vos tenías un tipo de... Hay una forma de expresar a los lípidos, o bueno, a los ácidos grasos. Por ejemplo, los podés clasificar en simples o compuestos. Por ejemplo, los ácidos grasos, que son la mayoría los que la profesora te dio, ¿sí? Son los lípidos simples. Y la fórmula como general es la R de ramificación, carbono. Si hay algo que no entendés, me frenás, ¿eh? No, te sigo. Carbono. Bueno, pasa que no había visto nunca la R, por eso me quedé. Ah, la R es como, porque esto es una fórmula general. O sea, atrás de esta R puede venir lo que sea. ¿Sí? Un carbono, un exactamente. Exactamente. Esta R va a significar ramificación. O sea, ramificación es todo lo que venga atrás. Esta es como la base del ácido, ¿sí? Que incluso cuando nosotras tengamos que representarlos, vos vas a tener carbono, acá vamos a hacerlo a mano, vas a tener el carbono, esto es lo que se le llama carboxilo, esto es lo que se le llama carboxilo, que es lo que identifica al ácido. Y en cada uno de estos extremos acá vas a tener un OH, o sea, un alcohol, y acá un oxígeno. Fíjate en esto que te pasó tu compañera, que por ejemplo en las fotocopias, donde la profesora te lo daba, te daba la estructura molecular, todos terminan así, con ese carbono, el doble enlace del oxígeno y el enlace al alcohol. Esto te indica que es un ácido. ¿Sí? Ese carbono con el doble enlace del oxígeno y el OH, que es el alcohol. Como mínimo, siempre va a tener, por ejemplo, un CH3, que es un metil. Ahora se lo ponemos así. El carbono, el oxígeno y abajo el OH. ¿Sí? O sea, como mínimo va a estar unido a otro carbono. Puede tener entre este CH3 y este carbono, puede tener todos los otros carbonos que vos quieras. De hecho, la mayoría de los que te dan, fíjate en la tarea, tienen varios carbonos en el medio. Bien. Bueno, ¿qué más? La forma de nombrarlos siempre van a terminar, o sea, van a depender de la cantidad de carbonos que vos tengas, ¿sí? Y van a terminar en oico. Por ejemplo, si tengo uno en 4 carbonos, es butanoico. Acá, por ejemplo, este puede ser metanoico, porque tengo un solo carbono, por ejemplo. ¿Sí? Okay. Bien.
Bueno, a ver, la primera pregunta que te daba era identificar, no, del triglicéridos creo que era la 3. Ah, te daba el verdadero o falso. Una nota acá. Bien. Bueno, lo primero que te preguntaba es si los lípidos son saponificables, ¿sí? Bueno, los lípidos, esta pregunta, esta afirmación es falsa, y si la tenés que justificar, vos lo que podés decir es que, bueno, es lo que caracteriza a los lípidos es que son derivados de los ácidos grasos, como decíamos recién. ¿Sí? Que sean saponificables es que puedan formar, por ejemplo, jabón. Y no todos los lípidos pueden formar, por ejemplo, jabón, ¿sí? Todas las grasas. Después te dice, los triglicéridos son... A ver, porque yo me anoté la palabra triglicéridos, nada más, no puse completo. Dice son hidratos de carbono. Ah, ahí está. Los triglicéridos, la de arriba la había copiado bien, la primera, sí. Los triglicéridos son hidratos de carbono. Bueno, esta de nuevo es falsa, porque particularmente los triglicéridos son ácidos grasos, ¿sí? No son hidratos de carbono. Los hidratos de carbono van a tener solamente carbono e hidrógeno, ¿sí? Acuérdate que los ácidos grasos además tienen, por ejemplo, el oxígeno. Estos ácidos grasos, para que sean triglicéridos, están unidos en paquetes de 3, digamos. Y bueno, y además están ligados con otro tipo de compuesto que se llama éster. La forma de formar un triglicérido es la siguiente. Por ejemplo, vos vas a tener, porque creo que incluso había un punto que te decía, pero era el segundo trabajo. Vos vas a tener, por ejemplo, el glicerol tiene esta forma, que viene, de ahí viene la glicerina, ¿sí? El glicerol tiene esta fórmula, ¿sí? Tiene los 3 carbonos, y además, como verás, acá el 2 no va, lo que va a hacer para formar un triglicérido es unirse mediante un oxígeno en el medio, y esto es lo que se va a llamar éster, esta unión con el oxígeno, ¿sí? Con otras ramificaciones, o sea, puede haber otros carbonos, por ejemplo. Así es como se va a formar el triglicérido. Este puntito no va. Otra ramificación, que le puedes poner así, y otra más. Como te decía, esa unión en el medio es lo que se va a llamar éster. Okay. Bien. Además, como ¿cómo se llama? El ácido graso tiene la doble unión con el oxígeno, acá lo que va a aparecer es un carbono. Todo esto es medio engorroso, pero yo no creo que tengas que acordártelo de memoria. No te asustes. Tengo un poco de teoría de eso, estoy medio incompleto porque las hojas que me pasaron, la verdad no. ¿Lo entendías mucho? Pero tengo explicado más o menos qué son los triglicéridos. No, yo estoy como re perdida. Bueno, No, lo voy siguiendo, lo voy siguiendo. ¿sí? Dale, cualquier Sí, cosa sí. vos preguntame. En el medio vas a tener entonces esta unión del carbono
con este doble enlace del oxígeno. Ahora le ponemos los oxígenos. Y acá, a ver, vamos a tratar de ponerle el oxígeno así. Oxígeno, oxígeno y oxígeno. Todo esto unido a la ramificación. Este de acá no va, este es R solo. A ver, vamos a tacharlo así, si no me lo borra todo. Bien, bueno, esa es como la estructura del triglicérido, ¿sí? Todos estos CH que vas a tener acá es lo que se va a llamar glicerol. Glicerol. Esto, como te decía, es lo que se llama éster. Esa es la unión a la que se le llama éster. Y bueno, estas son todas ramificaciones que vos ahí podés agregarle todos los carbonos que vos quieras y formar ácidos grasos nuevos. Sí. Ácidos grasos. Bueno, esa es la forma en que cuando vos tengas un triglicérido, o sea, a partir de un glicerol, vas a sumar 3 ácidos grasos cualquiera y se va a formar el triglicérido. ¿Sí? Como si vos esto al final lo vas a tener que entregar. Los trabajos estos que te Sí, pasé, sí. Sí. perfecto. Bueno, entonces lo que puedes hacer es sumarle esta imagen, si querés, como para justificar el por qué no es un hidrato de carbono. Después, lo que te decía, bueno, el colesterol. ¿Qué era que te decía del colesterol? Yo noté acá. Dice, el colesterol es un Ah, terpenoide. un terpeno, sí, o terpenoide. Sí, Ah, bueno. palabras muy técnicas. Sí, bueno, el colesterol. Sí, es un terpenoide, vamos a ponerlo así. Es un terpenoide. Bueno, también es falsa, de hecho todas creo que eran falsas. También es falsa porque en realidad los terpenoides son constituyentes de los ácidos grasos, pero de las plantas. ¿Sí? No es que el colesterol está ligado a los ácidos grasos de, por ejemplo, generalmente de las carnes, ¿sí? Que de lo que se consume a través de las carnes, ¿sí? Y al ser un ácido graso que compone, por ejemplo, las plantas, no se considera colesterol. Que a veces es lo que se llama, viste, cuando, no sé si habrás escuchado, cuando se hacen estudios, el colesterol bueno, el colesterol malo, bueno, está relacionado con eso. Después, ¿qué más te dice? La forma de... Sí, los ácidos grasos. Tienen número impar de átomos de carbono. Bien. Los ácidos grasos tienen todos, o generalmente casi todos, tienen números pares de átomos de carbono. Y generalmente van entre 12 y 24 átomos pares de átomos de carbono. Porque en realidad los ácidos, viste que yo antes te decía cuando hicimos la diferencia entre saturado e insaturado, que era como que estaban más juntos, los ácidos grasos se forman de sumar o como si fuese una cadena muy larga de carbonos, ¿sí? Entonces, generalmente, como son cadenas, esas cadenas se forman siempre en números pares. Es muy raro que te aparezca un ácido con un número impar. Porque además,
vos al tener, por ejemplo, alcanos o alquenos, estos ácidos, además, los ácidos grasos, se forman en cadenas que como mínimo tienen 2 carbonos. O sea, son todas agrupaciones de a 2 carbonos, ¿sí? Entonces siempre van a ser pares. Bueno, ¿vamos bien hasta ahí? Sí. Bueno. Después vos tenés. Había otra pregunta que te preguntaba algo de los saturados, ¿puede ser? Que me noté acá. No, de este punto no, al menos. Ah, bueno, entonces habría notado. De los saturados e insaturados, lo preguntan en el otro trabajo práctico, a partir de los ácidos Ah, preguntando. listo. Entonces, anoté mal yo. Bueno, después seguía el punto que te decía la forma de representar un ácido o formar las formas esqueleto, puede ser, las fórmulas esqueleto. ¿Ese era el 2 o cuál seguía? Dado el siguiente cuadro, representa con la estructura de esqueleto a uno de los ácidos grasos. Bien. Bien, que tenías el butanoico, yo me anoté, butanoico, láurico, puede ser. ¿Es la que era la Sí, fotocopia? sí, la fotocopia que dice ácidos grasos más importantes. Bien. Bueno, por ejemplo, vos ahí tenías como primer ácido el butanoico. Bueno, es como bastante simple este como para identificar el nombre, porque vos vas a tener, si es butano, significa que tenés 4. exactamente 4 carbonos, ¿sí? Si es oico, ya sabes que es un ácido. Bueno, entonces, lo primero que haces vos es armarte la estructura. ¿Te acordás cuál era la fórmula esqueleto, lo que llamaban la fórmula esqueleto? ¿Es el dibujito o lo de poner Es ese CH? que son como pirámides, ¿viste? Que por Ah, ejemplo en la otra tarea, o en esta, pero en otro punto, te daba una fotocopia con la sí, fórmula como si fuese con pirámides. Bueno, sí. esa es la esqueleto. Igual acá te pide la esqueleto y la semidesarrollada, puede ser. No, solo la estructura de esqueleto es. Bueno, para orientarte, al menos hasta que estés como más canchera con cómo armar la fórmula esqueleto, te conviene armarte la fórmula semidesarrollada. ¿Sí? La semidesarrollada donde vos ponías los carbonos y los hidrógenos y ponerte al menos lo básico, carbono, hidrógeno, aunque sea así, ¿sí? Carbono, vamos a hacerlo mejor a mano. Acá vas a tener 3 hidrógenos, una unión simple, 2 hidrógenos, La semidesarrollada. exactamente. Y Sí. acá, de nuevo, 2 hidrógenos, y como es un ácido, lo terminás con la unión al carbono, con el doble enlace al oxígeno y el enlace simple al alcohol. Bueno, cada punta de esa fórmula de esqueleto es un carbono. Por ejemplo, yo, a ver, voy a tratar de que me salga lo más prolijo posible. Sería donde va el carbono, tipo sería como las esquinitas, después al Exactamente. final, cómo terminaría. Porque más o menos estuve viendo los trabajos de mis compañeras y creo que este punto lo podría resolver sola. Ah, listo. Este, Buenísimo. sí, el final, ¿cómo quedaría? Te El queda así, último ¿ves? carbono. El último carbono sería este, ¿sí? Este sería 1, 2, 3, 4. Este sería el último carbono. Vamos a ponerle acá como un puntito algo para identificarlo. Este sería el último carbono, ¿sí?
Este último enlace corresponde al enlace del alcohol, del OH, ¿sí? Y acá de este último carbono también te va a salir el doble enlace con el oxígeno. Ok, hay que hacerle una linita así como parte, sería. Claro, Como sí, que, sí, sí. Acá no es que vas a tener otro carbono, en este donde tengo ahora el cursor, sino que este es el enlace del alcohol, ¿sí? Que lo haces aparte. Entonces vas a tener carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. ¿Sí? Este carbono es este. ¿Sí? Así los tendrías que representar. genial. Por ejemplo, viste, después tenías, yo me había anotado acá que tenías el láurico, el mirístico, los nombres son horribles. Esos más o menos te das cuenta cómo representarlos entonces. Los últimos, sería de la misma tablita decís. Sí, sí, en la misma. Esto lo mismo, así con el número Sí, de carbonos. Sí, sí, sí. sí. Pero Sí, este fue un después, solo por solo. y los que te aparecen con el delta y el omega, por ejemplo, ahí tenías el oleico. Fíjate, creo que estaba más abajo. Eh, Te dice carbono 18, hidrógeno 34 y oxígeno 2. eso sí que no sé. Bien, bueno. Ahí, ya cuando te aparece, por ejemplo, el delta, ya vas a saber que ahí vas a tener un doble enlace. ¿Sí? A vos lo que te va a indicar, el delta, nos vamos a ponerle A mayúscula, como para identificarlo. Ese delta, ese triangulito, a vos te va a indica la posición del doble enlace en el carbono contado desde el carboxilo. ¿Qué es el carboxilo? El carbono que tiene el doble enlace con el oxígeno y el OH, ¿sí? Que es lo que vos representás como O. ¿Sí? Por ejemplo, el del oleico te dice, bueno, carbono 18, hidrógeno 34, oxígeno 2, delta 9, ¿sí? Entonces vos vas a contar como si vos lo tuvieras desde este carbono, el carboxilo, vas a contar 9 carbonos y ahí le vas a poner el doble enlace. Ahora lo hacemos igual. Pero además, fíjate que te aparece el omega, ¿sí? La W. Esto es Eh, omega. Viste que también te dice 9. ah, sí, no veía la W. Sí, Sí, porque sí. están como media borroñada esa fotocopia, ¿no? Sí. Esa W te va a indicar lo mismo, pero al revés. O sea, vos vas a contar no desde el carboxilo, sino desde el otro extremo. ¿Sí? O sea, desde acá. Por ejemplo, vamos a ponerle así. Indica la posición del doble enlace contando los carbonos desde el metil. Y el metil es el CH3, o sea, el último carbono. A ver, vamos a hacerlo. Vamos a poner acá C2, 7. Vamos a hacerlo así, este te queda de ejemplo. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
Bueno. Vos vas a tener acá el carboxilo. A ver, yo lo pongo en este extremo, pero si lo pones en este extremo es lo mismo, ¿eh? O sea, eso no cambia. ¿Van siempre al final? El carboxilo va siempre al final. Y hay una razón de que va siempre al final. Porque este carbono ya está unido. Viste que el carbono tiene la posibilidad de unirse a 3 cosas, a 4 cosas nada más. O sea, tiene la posibilidad de tener 4 uniones. Al estar unido, acá 1, 2, 3, 2 enlaces con el oxígeno y un enlace con el alcohol, solo puede volver a unirse a un carbono. Si estuviera en el medio, tendría que estar unido como mínimo a 2 carbonos, ¿sí? Y ya tendría que tener 5 posibilidades de enlace. Así que sí, siempre al final. Bueno, entonces, para nombrar por ejemplo, el delta, que vos tenías, que este era delta 9, vas a empezar a contar desde este carboxilo, ¿no? O sea, desde este primer carbono. Vas a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Acá vas a tener el doble enlace. Todos los demás son enlaces simples, con los hidrógenos y demás. Y también vos tenés W, o sea, omega 9. Para poner el omega 9 vas a tener que ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Acá os puse un carbono de más o conté mal en el otro. Porque coinciden en este caso. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Conté mal desde acá entonces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí va, acá. 9. En este va. Ah, del 9 al 10. Exactamente, entre el 9 y el 10. Sí, conté mal yo antes. Ahí está. A ver si este me lo deja borrar. No, lo vamos a tachar. Tachalo, sí. Ahí está. Bueno. Ahí está. Entonces, uy, ahora me quedó la crucecita. Entonces, vas a tener otros ejemplos. Tenías el oleico, después tenías, por ejemplo, el otro que estaba abajo era el linoleico. ¿Sí? ¿Y cómo, perdón, cómo Decime. marco lo de la W? Esta es la W, o sea, la doble, no lo tenés que volver a marcar. Es como vos, el delta te dice que si empezás a contar desde el carboxilo, contás 9 carbonos y ahí tenés el doble enlace. Y la W, o sea, el omega, te dice que si contás desde el carbono, el último, o que le llamas metil, ¿sí? Porque es el que tiene CH3, también contás 9. ¿Sí? Para poner doble enlace. Exactamente. No es que vas a tener 2 dobles enlaces, sino que es desde dónde lo contás. Ah, ok, genial. Este es lo que nosotras contamos W9. Bien, lo entendí. ¿Sí? ¿Quedó? Sí, quedó re bien. Bueno, fíjate. No voy a tener problema con el resto. Genial. Muy bien. Fíjate que después los otros, por ejemplo el linoleico, que es el que te da después, este es A9. El delta 9. Después, el linoleico a vos te dice que es carbono 18, el otro el que le sigue en la fotocopia. Carbono 18, hidrógeno 32, oxígeno 2, delta 9, 12 y omega 6. ¿Sí? Sí. Cuando tenés con coma significa que ahí vas a tener 2 dobles enlaces. Por ejemplo, la estructura va a ser la misma que esta, porque vas a tener 18 carbonos también. Entonces, ahora, en el linoleico, en vez de tener en el carbono
por ejemplo, tenés en el carbono 9, o sea, va a tener este mismo doble enlace, y además lo va a tener en el carbono 12. Este era el 10, el 11, el 12. Tiene acá otro enlace doble, ¿sí? ¿Y qué significa W6? Fíjate que ahora no coincide con el delta, que desde este lado empezás a contar y tenés 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y es perfecto porque acá tendrías la unión del doble enlace. ¿Quieres que lo Sí. hagamos? No, no lo entendí. Lo único, si llega a ser que no coincide justo, también se agregaría un doble enlace. Si el omega marca que no sé Si no no. coincide. No, vos no le Claro. agregás. Te tiene que coincidir. Si ves que Ah, no te tiene que sí o coincide, sí coincidir. claro, si no te coincide es porque te pasa como me pasó a mí antes, que te Ah, confundís, genial. digamos, en el conteo de carbonos y lo ubicaste mal. Genial, genial. De Está bien. hecho, fíjate que en el lino, vos tenés el linoleico y después el de abajo que no se veía bien, es el linolénico, que Sí. tiene 3 deltas, el 9, el 12 y el 15, ¿sí? Bueno, Claro, contando 3 al revés, llegaría al 15. exactamente. Genial. Tienes que corroborar que yendo 3 para atrás, llegas al 15, que ese es como el último doble enlace. Genial, sí. Bueno, Sí, esto lo con esa explicación va de 10. sí, eso es probar de hacerlos, igual cualquier cosa ponete a hacerlos y me mandás, no hay problema, y los vemos si tenés dudas. Bueno, y después, a ver, yo tengo acá, yo seguía el punto 5. Para cada ácido graso, bueno, ese es el que hicimos recién. Bueno, después tenías el de las etiquetas. Sí, lo de las etiquetas, me lo explicó más o menos mi compañera que tenía que buscar de los alimentos y eso, así que no lo tengo, así que después Ese lo voy a claro, buscar. te buscas 2 o 3 etiquetas de cualquier cosa y ahí lo vas a poder identificar. Generalmente te dice si es de origen animal o si es de origen vegetal, la grasa que contiene. Después, no, el del consumo de calorías era el del otro trabajo y acá le seguía. Ah, el de los siguientes ácidos grasos, escribir las 2 formas, nombrarlos como corresponda, y en aquellos que sean cis o trans, escribir la fórmula desarrollada y explicar o marcar por qué es cis o trans. Y bueno, pues te dice escribir la forma de esqueleto faltante de los ácidos anteriores. Bueno, lo de cis o trans, solamente van a ser cis o trans los que sean insaturados, ¿sí? O sea, los que tengan doble enlace. Okay. Formas cis y formas trans. Bueno. Uy, no escribo. Ahí. Bueno, solo tendrán formas cis o trans los, por ejemplo, ácidos que tengan dobles enlaces, o sea, los insaturados. ¿Sí? Y de la ubicación de ese doble enlace es que va a depender si es cis o trans. Por ejemplo, vamos a hacer uno cualquiera. Así. Bueno, suponete que ahí tenés la estructura de esqueleto de uno cualquiera, ¿sí? Si se forma así como un codito, que de hecho en una fotocopia que ella te había dado, ella los había escrito así, fíjate una que está como escrita a mano. Sí. Bueno, estos son los que se llaman cis.
Los que vos veas que tienen como ese codito, o como esa llanura, digamos, son los que se llaman cis. Ahora vamos a ver por qué. Después, los que van a ser trans, son los que van a seguir, digamos, por decirlo de alguna manera, el mismo camino que la forma de esqueleto. No, digamos, como para entenderlo, no te desvían la forma de esqueleto. O sea, vos lo vas a tener, por ejemplo, ahí, el doble enlace. ¿Sí? Entonces, estos son los que se van a llamar trans. ¿Sí? Y bueno, ¿cuál es la diferencia? Es que vos tenés en el trans, vos vas a tener un carbono, vos acordate que siempre tenés los carbonos unidos, unido a otro carbono, pero acá vas a tener, con el doble enlace, ¿sí? Vas a tener un hidrógeno para arriba y un hidrógeno para abajo. Por ejemplo, si ella te da la fórmula de esqueleto y vos tenés que hacer la fórmula desarrollada, cuando te encuentres con el que es trans, le vas a poner un hidrógeno para abajo y un hidrógeno para arriba. ¿Sí? Y en este caso es al revés. Vos tenés el carbono con el doble enlace al otro carbono y podés tener los dos hidrógenos para abajo, los dos hidrógenos para arriba, pero los dos van a tener el mismo sentido. En la fotocopia esa que mandó, sería entonces, el primero sería cis, Sí, para que el lo segundo mires. también. Acá tengo el celular. El A, el B y el D serían cis. Claro, Y el A el cis, C y el E, claro, trans. fíjate que el B también es cis, porque tiene los dos hidrógenos para arriba. El C, no es trans porque no tiene doble enlace. Ese es un saturado. El D, Claro. el D sí es cis. Y el último tampoco, no es ni cis ni Tampoco trans. tiene doble. Exactamente. Si tuviera un doble enlace así, podría ser, ¿no? Claro, Sería. por ejemplo, en el C y el E, si vos los querés transformar en un cis, en un trans, en esa misma estructura le agregás digamos, ese doble enlace. El C tiene doble enlace. ¿Dónde En tiene la doble? primera parte con, no sé si, creo que sí, dice H, O, C y después está un Ah, oxígeno pero el del seguido. oxígeno. Acordate que ese No doble, cuenta, tiene no, que ser sobre. exactamente. Fíjate que ese es el único que te lo puso separado, como lo veníamos poniendo nosotras acá. Por ejemplo, acá, ¿ves? En este que hicimos, tenemos el doble enlace con el oxígeno y el OH. Los otros que te puso ella de ejemplo, te puso digamos, OH, ¿no? O sea, carbono, oxígeno, oxígeno, hidrógeno. Pero es exactamente lo mismo que esto. Ok. ¿Sí? Ese doble enlace no te cuenta. Bien. Así que acá tenés entonces dos hidrógenos, los dos para abajo o los dos para arriba. Carbono. Ahí. Bien. Bien. Esos al toque ya enseguida los podés identificar y bueno, ahí creo que te pedía los nombres, sino acordate que los nombres, esto no lo puedo ubicar. Acordate que los nombres también los vas a pensar a partir de la cantidad de carbonos que tienen. Sí. ¿Sí? Bueno. Después, ahí creo que ya habíamos terminado, ¿no? ¿Este te animás a hacerlo sola, ese punto del Sí, 5? sí.
Bueno, Sí, sí. fíjate en la otra tarea, el que dice continuamos trabajando con lípidos. Sí. Bueno, en el que dice el C, este que te dice 22, 2.3. Sí. Bueno, ¿qué significa 22, 2 puntos? Significa 22, 2.3. Lo que tenés adelante de los 2 puntos es la cantidad de carbonos. Y lo que tenés atrás de los 2 puntos es la cantidad de dobles enlaces. Esto es cantidad de carbonos que tenés en total en toda la cadena, y esto es la cantidad de dobles enlaces. Y además ahí te dice dónde los tenés que ubicar, los dobles enlaces. Tenés, En el 9, 12 y 15. perfecto, Genial. exactamente. Después fíjate que en el que está arriba de ese, el B, no te da el valor de delta y directamente te da el valor de omega. ¿Viste? Que te dice C20, H38, bueno. Ahí lo que haces es, para ubicar el doble enlace, directamente empezás a contar desde atrás, digamos, no desde el carboxilo. Y lo Genial. pones en el carbono 6. Bueno, y si vos tenés que hacer, después abajo te dice, bueno, cuáles son saturados e insaturados, después te dice elegir un ácido y escribir la reacción de formación del triglicérido correspondiente. No, y escribir la fórmula esqueleto. Ah, me comí Ah, esto. sí, sí. Está bien, A sí, es lo las, mismo. Sí. perfecto, porque la fórmula esqueleto era para el punto A, B y C, ¿no? Sí, no, del mismo punto dice elegir un ácido, escribir la fórmula esqueleto y después dice sí. Con el Ah, ácido elegido, escribir la reacción de formación del triglicérido correspondiente. bien. La formación de reacción es lo que habíamos escrito al principio. Esta. Ah, Vas a genial. poner el glicerol, vas a poner los éster, ¿sí? Estos 3 éster, y acá vas a poner, puedes poner 3 ácidos grasos iguales o 3 ácidos grasos distintos, si querés. Por ejemplo, no sé, puedes poner el primero, el que dice C14H28O2. De hecho, no tendrías que desarrollarlo, porque directamente le podés poner la fórmula, ¿sí? En cada uno. Si Genial. te pide la fórmula esqueleto, bueno, ahí sí vas a tener que armarlo con el esqueleto. Y ahí yo no llegaba a ver, había algo como escrito en Virome, pero no sé si era parte de la hoja o era otro punto. A ver, porque yo lo tengo copiado ahora, porque ayer Dale. lo copié. Fijo. El segundo trabajo. Acá dice, no, lo de arriba. Em, Está el cuadro después de eso. Sí, y el cuadro, este es el del chico que consume esto, el que dice de los alimentos. Sí, se calculan las calorías ingeridas por un joven que consume todos los alimentos del cuadro en un día. Bien. Y te dice, por ejemplo, hidratos de carbono, grasas. Bien, Y proteínas. bien. Y te lo da en gramos. Bueno, ¿Eso se puede calcular en gramos o hay que sí, hacer sí, sí, algún...? sí. Sí, lo vas sumando en gramos. Lo que te dice, ahí está, ahí encontré la foto. Dice, ¿qué alimento pensás que tiene grasas saturadas o insaturadas? Ahí abajo te dice otra cosa. Con información de lípidos, armar un enagrama con una palabra central referida al contenido. Bueno, eso lo puedes hacer, digamos, con lo Sí, sí. teórico. Sí, lo que te conviene para hacer para este de las calorías ingeridas es pasarlo a hacer toda la sumatoria en gramos, porque en realidad vos lo que tendrías que también conocer es, por ejemplo, cuántas calorías
tiene 1 gramo de leche, de pan, de galletitas, de yogur y demás. Y las calorías, perdón, las calorías, ¿cómo las calculo? Por eso, o Tengo sea, que sumar. claro, vos sumás todos los gramos y además vos deberías conocer, por ejemplo, cuántas calorías te refiere comerte, por ejemplo, no sé, estas 13 gramos de galletitas. ¿Sí? O sea, cuántas calorías tiene cada gramo de galletita. Ese es un dato que habría que buscar. A ver si eso tiene que estar. Eso lo Claro, pero googleás. yo tengo que, por ejemplo, si quiero saber la cantidad de calorías que tiene lo que consume de leche, tengo que sumar el hidrógeno, ¿sería ese hidrógeno de carbono, no? No, Sí, sí. hidratos de carbono es ese. Hidrato de carbono, perdón. Hidrato de carbono más grasas más proteínas, y eso me daría las calorías. No, eso te da solo los gramos en hidratos Ah, de carbono. Vos lo vas a tener que buscar. Por ejemplo, yo ahí recién puse en Google. La leche tiene, por ejemplo, 42 calorías cada 100 gramos. Entonces, con cada información que te dé ahí, por ejemplo, de la leche te decía que eh, consumía. regla de tres simples, y Claro, eso me va a dar las calorías de directo. exactamente. Exactamente. Te va a convenir Genial. buscarlo por, no sé, por ejemplo, igual vos fíjate que si a vos te dice sumar grasas, por ejemplo, la gaseosa, viste que no te dice como que no tiene grasas, y los vegetales no tienen grasas, ahí eso ya no lo sumás. Y después acá está medio borroneado, pero en la parte de proteínas, Sí. por ejemplo, Tiene un 9 en la leche. ahí está, 9, 1, sí. bien. Entonces, bien, dice sí, las calorías ingeridas por... Sí, está bien. Vas a ir sumando todo eso y después te buscas estos datos. Por ejemplo, cuánto tiene la leche, cuánto tienen las galletitas en general. Te van a tirar datos generales. ¿Y cuáles pensás que tienen grasas saturadas o insaturadas? Bueno, los que tengan por ahí un alto nivel de grasa, digamos. Los que tienen altos niveles de grasa son, bueno, la leche, fíjate, y ese es el que tiene más cantidad de grasa. Porque el embutido te dice 4, puede ser. Sí, Bueno, sí, sí, son 4. Sí, 9 leche. claro. Entonces, el que tiene mayor cantidad de grasa es la leche. ¿Sí? Lo vas a identificar así. Así que bueno. Bueno, igual creo que más o Bueno, menos podrías hacer todo, ¿o sí, no? sí, sí. ¿Sí? Es que yo ahora tengo los trabajos de mis compañeras, me los pasaron y los puedo Sí. copiar, pero realmente quiero entenderlos. Entonces No, dije, obvio, bueno, hablar obvio. con Paula porque yo, sí, no me gusta. Puedo agarrar y copiarlo y mandárselo, pero la verdad es que no quiero entenderlo. No, está perfecto, está perfecto. Cualquier cosa, ya te digo, si te pones a hacer algún punto y hay algo que no te sale o que te trabas, me mandás y lo ves por una foto, ¿sí? Quédate tranquilo. Vale, genial. Sí, de última, si necesito otra clase más, hablo con mi mamá y te aviso, sí, Sí, obvio, arreglamos. obvio, me avisas, Pero creo quédate que por tranquilo. ahora, bien. Perfecto, perfecto. Bueno, Nay, me alegro que estés mejor y ya mañana vas a la escuela, por ejemplo, o la semana que viene. Mañana estuve yendo ayer y hoy, pero mañana tengo que hacerme estudios, así Ah, que bueno, voy a tener bueno, que faltar. de a poco, bueno, de a poco, Sí, de de a a poco. poquito. Bueno, entonces Bueno, yo ahora la grabo, ya la grabé la clase, la convierto y te la paso. genial, me Dale. viene bien. Bueno, Bueno, Nay, muchísimas gracias, Paula. no, por favor, a vos. Un besito. Gracias. Chao, chao. Chao.